Hemos tenido al frente desde el comienzo un título para esta reunión: permaneciendo hasta el fin. Esa es una promesa preciosa en la palabra del Señor, que se expresa de diversas maneras. Por ejemplo, si abrimos en Mateo 24:13, nos dice: mas el que perseverare hasta el fin, ¿este será qué? Este será salvo. En los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, encontramos repetidas 7 veces, número completo de perfección. Encontramos repetida la expresión sé fiel o al que venciere. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En los mensajes a las 7 iglesias, para cada una de ellas se dice al que venciere. Y en el capítulo 2 y el versículo 10 de Apocalipsis dice también lo mismo de otra manera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? Todas son expresiones bíblicas que dicen las palabras que tenemos al frente: permaneciendo hasta el fin. ¿Permanecer en qué? ¿En lo que estamos? Permaneciendo en el orgullo, en la vanidad, en la vanagloria, permaneciendo en la sabiduría, en la propia opinión. ¿Firmes en qué? ¿Firmes en la tibieza? Hay mucha gente firme en la tibieza. Con frecuencia encontramos expresiones respecto a algunas personas y decimos es columna. ¿Qué es una columna? Es una cosa que se coloca ahí para tener, ¿verdad? Es una cuestión que implica firmeza. Y cuando de pronto visitamos diferentes congregaciones, encontramos que cada congregación tiene columnas humanas. Y qué bendición encontrar verdaderas columnas, y las hay. Y son pocas, pero las hay. Y esas columnas permanecen a través del tiempo en medio del vendaval y la tormenta de las relaciones humanas. Y son columnas, y podemos, incluso humanamente, hasta donde nos es permitido llegar, a acertar en la calificación de columnas cuando vemos que hay bondad, cuando vemos en esas personas su trato, su abnegación, su sacrificio en favor de otros, su consagración. Son columnas. ¿Ha conocido usted columnas? Posiblemente. Pero también hay otras columnas, de las cuales sí hay una gran abundancia. Y permítanme, les comparto alguna experiencia que para mí fue negativamente enriquecedora. En algún momento, hace unos cuantos años, íbamos a visitar a un hermano que se había ausentado del templo. E iba con un hermano considerado columna en la congregación. Cuando llegamos, el hermano tomó la palabra. Yo iba de acompañante. Y exhortó al que había estado ausente del templo por razón de que no había
vuelto a la iglesia. De paso, y esto no es ningún pecado mortal, de paso, el hermano ya empezaba usando una terminología equivocada, porque nadie puede ir a la iglesia. La iglesia no es un lugar. Todos ustedes saben que la iglesia son ¿quiénes? Personas. La iglesia va al templo. Y cuando usted va con su familia el día de adoración, entonces, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre hay iglesia. La iglesia que está en su casa y usted, como iglesia, va a reunirse ¿en dónde? En el templo. No se puede ir a la iglesia. Nunca nadie ha podido ir a la iglesia en el aspecto ya más estrictamente significativo de la palabra. Pero bueno, entendemos que es una terminología, ¿verdad? Y nos entendemos en esa terminología. Pero nos hace mucho bien saber que es una terminología convencional y que no es bíblica para cuando tengamos que examinar criterios correctos. Así es de que el hermano le preguntó por qué no había vuelto a la iglesia. Debería haberle dicho al templo. Bien. Y el otro hermano entonces le explicó una serie de problemas que había encontrado, de situaciones, de incomprensiones, etc. Y que por esa razón, pues él aprovechaba mejor quedarse en su casa. Y ahora nuestro hermano, la columna que iba conmigo, entonces le dijo: hermano, pero ¿y por esa razón usted está arriesgando la salvación? No. Debemos estar firmes en la fe y en la iglesia. Si alguna vez me sacaran de la iglesia por la puerta, yo me metía por la ventana. Yo escuchaba y yo pensé inmediatamente, no sabía que venía con un muy buen católico del séptimo día. Porque el hermano tenía puras concepciones católicas. Y yo pensé, porque conocía la trayectoria del hermano, él era columna porque había sido de los fundadores de esa congregación, de los primeros que habían llegado cuando se formó la congregación. El hermano era un trabajador tremendo, incansable, y entonces tenía algunos recursos económicos y había apoyado de alguna manera con algunos recursos. Y siempre había sido muy activo. Y pues ya obviamente habían transcurrido unos cuantos años, de hecho, varias décadas. Y yo sabía que nuestro hermano, yo lo había visto muchas ocasiones, que él llegaba al templo. Y cuando llegaba al templo, y estoy hablando de un asunto práctico, ¿verdad? Sin ánimo de ningún mala atmósfera con ninguna persona. Él llegaba al templo y cuando se sentaba le ocurría lo que le ocurre a Saitel cuando Janet se sienta con ella en el bus que va para el Chapare. ¿Qué le pasa a un niño cuando se sube a un bus y el bus empieza a andar? Y cuando llega Saitel a Villatunari y el bus para, se despierta. Ahora, entendamos al hermano. Él llegaba al templo, cuando se sentaba se dormía, era lógico. Trabajaba 14, 16 horas desaforadamente para acrecentar sus negocios.
Y cuando usted 4 o 5 días trabaja 15, 14, 16 horas y se levanta temprano y se acuesta tarde corriendo detrás del dinero porque hay que estar a la par con el último carro, con la última casa, tenemos crucero para las vacaciones en el Mediterráneo, un viaje a Europa, y pues para eso no se puede sacrificar, sacrificamos más bien el que tiene necesidad porque ese es que no trabaja. Y sin averiguar la necesidad, pues no nos preocupamos por atenderla porque no puedo renunciar a mi viaje. Y entonces cuando con ese sentir y ese motivo de vida trabajamos y en ese tren, ¿qué ocurre cuando nos sentamos? ¿Qué ocurre? Pues nos dormimos. Eso es normal. Eso es normal. Así es de que el hermano Columna le ocurría eso. ¿Y por qué les dije que yo pensé que estaba acompañado de un buen, y esto lo digo con respeto, pero solamente como reflexión para que analicemos las cosas de una manera clara, nítida? ¿Por qué les dije que pensé estoy con un católico del séptimo día? Porque recordé los tiempos, aunque nunca asistí, recordé los tiempos cuando la misa era en latín. ¿Supieron ustedes de eso? La nueva generación, pues, nos toca contarle porque ellos no vivieron eso. Pero algunos, cuando en nuestra adolescencia y juventud, la misa era en latín y la gente iba a misa. ¿Cuánto aprendían y cuánto entendían? Y entonces, ¿por qué iban? Iban porque eso trae salvación. Iban porque eso trae salvación. Y había que ir allá, y desde que usted fuera a la iglesia, recuerden, desde que usted fuera a la iglesia, entonces eso era lo importante. No interesaba si no entendía nada del latín. Pregunto, y repito, estoy haciendo un análisis concreto, serio, con solemnidad, pero con honestidad. ¿Y qué diferencia hay entre la misa del latín el domingo, donde cuánto aprendo y cuánto entiendo, y si yo en el templo me duermo todo el día y no escucho nada porque, aunque es en español, pero tampoco escuché porque estaba descansando? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Ahora, estamos hablando de situaciones personales, particulares, ¿verdad? Estamos confrontándonos, cada uno de nosotros, con permanecer. Nuestro hermano era Columna. ¿Columna en qué estaba permaneciendo? En la tibieza. En la tibieza. Oh, hermanos, ¿cuántas situaciones ocurren? Nuestro hermano estaba muy firme, como les comenté, y él con gran convicción decía eso. Yo, por ningún motivo, y él le dijo al hermano, ¿cómo es que usted actúa de eso? Yo por ningún motivo me dejo sacar de la iglesia. Y qué lindo eso aplicado en el contexto correcto. Ninguno de los que están aquí debería nunca dejarse sacar de la iglesia. Corrijo. Ninguno de los que están aquí debería salirse de la iglesia. Porque déjenme decirles que nunca en la historia nadie ha podido sacar a nadie de la iglesia. Nadie, repito, ¿me escucharon bien? Nunca en la historia nadie ha podido sacar a nadie de la iglesia. A una persona, y a través de la historia han sacado a personas fieles de los templos, como a Jesús. Lean Lucas 4. Se puede
sacar a una persona de los registros, como a Jesús. Lean la historia y los documentos de Josefo. Josefo documenta que Jesús fue borrado por el Sanedrín. Pero nunca a nadie han podido sacar de la iglesia, porque es una decisión totalmente individual. Los seres humanos pueden sacar del templo, pueden borrar de los registros, pero nunca pueden sacar de la iglesia. De hecho, recuerden el sábado, cuando se estudió lo del ciego, el pastor Meyer explicó lo que explicó. Leímos una cita de la hermana White, donde ella dice que cuando el ciego fue sacado del recinto y cuando fue excluido, Jesús, el verdadero pastor, se encontró con él y le dio un lugar en donde, en su rebaño. Y respecto a esto, el Evangelio de San Juan nos dice muy claro, y fue Jesús quien lo dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué ocurre? Y me siguen. ¿Y quién las puede sacar de su mano? ¿Cómo dice el versículo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo me salgo de la iglesia cuando dejo de ser fiel a los principios, cuando dejo de vivir en armonía con las doctrinas correctas que hemos recibido como hermosa herencia adventista. En el momento que no hago eso, yo me salgo de la iglesia, aunque permanezca en el tiempo o en los registros. Y nadie me puede sacar, yo soy el que me salgo, porque yo soy el que tomo la decisión de si voy a obedecer o voy a desobedecer. Muy bien, permaneciendo hasta el fin, ¿en qué? Hermanos, y yo estoy hablando de esta manera porque debemos entender bien qué es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Y de asuntos que son cotidianos, pues debemos de una manera, como ya dijimos, mirarlos de manera práctica y clara. La esposa de este hermano también era columna, una columna que lo acompañaba a él en la misma dirección. Por supuesto, trabajaba también muy arduamente. El sábado, nuestra hermana se levantaba más temprano que los otros días. Y ustedes saben que hay una cita y eso es muy bueno, ¿verdad? Tenemos cita inspirada donde el Señor nos aconseja que el sábado sería bueno que nos levantáramos más temprano para que no haya apresuramiento y no haya entonces pérdida del dominio propio y nerviosismo por llegar temprano a los cultos, etcétera, ¿verdad? Entonces que tomemos el tiempo suficiente. El Señor lo dice claramente. La hermana se levantaba más temprano el sábado para pasar una hora en el espejo, alisándose, planchándose, mojándose y secándose el pelo y peinándose más de una hora. Para eso se levantaba más temprano el sábado. Y cuando llegaba, pues acompañaba a su esposo en el día de reposo. También estaba muy cansada y acompañaba a su esposo en descansar, ¿verdad? También era columna. Y estaban muy felices porque tenían más de 30 años de ser columnas de esa congregación. Y si alguien los sacaba de la puerta, decían: de aquí no me saca nadie, yo me meto por la ventana. ¿Qué concepto tenían? ¿Entendían el Evangelio? ¿Entendían que era permanecer firmes? ¿Estaban permaneciendo? Claro que sí, estaban permaneciendo. Y es más, los hermanos pleiteaban por los conceptos de Babilonia y la Odisea. Por eso que yo escucho pleitos todavía. Y a veces armamos unos pleitos de cuál iglesia es Babilonia. Bueno, sabemos la de Apocalipsis 17, ¿verdad? Pero como ese término se extiende y hay hijas, entonces entramos en unos pleitos para saber los nombres de las hijas. Y muy especialmente, entonces armamos los pleitos con la cuestión de Babilonia y la Odisea.
la iglesia adventista no es Babilonia. Eso es muy claro, sumamente claro. La inspiración lo dice. ¿Qué somos? Pero necesitamos entender algo que está clarísimo en la Biblia, sumamente claro. El laodicense o el miembro de la Odisea que no deje de ser laodicense se pierde igual que si fuera babilonio. Y entonces da la misma ser babilonio o laodiceo. Porque si el laodicense tibio no se arrepiente, ¿qué dice el mensaje a la Odisea? ¿Qué hace el Señor? ¿Le pone la corona de la vida o qué hace? ¿Qué dice Apocalipsis? Lo vomita. ¿Para qué armamos esos pleitos? Lo importante es que el Señor nos ayude a huir de la tibieza. Y no debemos descansar hasta no estar seguros de que tenemos nuestro corazón cálido por lo que el Señor hace cuando nos entregamos en sus manos para realmente ser nuevas criaturas. Muy bien, no he entrado al tema de hoy, porque ese es el tema general. El tema que ustedes tienen en sus agendas para esta hora dice hacia la victoria final. Y me encuentro con ese título con otro problema. Hacia la victoria final. Muy significativo, por supuesto, igual que este que acabamos de analizar un poco, que básicamente es lo mismo. Esa palabra final, ¿qué contiene? ¿Qué implica? ¿Qué obliga? A que haya algo en dónde. Atrás, eso viene de algún lado. Eso tuvo un comienzo y un qué. Tuvo un comienzo y un desarrollo. Si no ha existido algo que tuvo comienzo y desarrollo, entonces ¿qué sentido? Esa palabra final no está bien colocada. Ahora, victoria. Si hay una victoria final, fue antecedida ¿por qué? Muy bien, por muchas victorias. Podemos hablar de victorias, ni siquiera de la primera. Podemos hablar de victorias, ni siquiera de la primera victoria, cuando no hemos ido al campo de batalla. La palabra victoria, ¿qué implica? ¿Cómo? Claro. ¿Ya entramos nosotros en la batalla? ¿O tenemos 30, 40 años, 50 años siendo columnas de las columnas que nunca han entrado en la batalla? Nicodemo era una columna del judaísmo de 50 o 60 años y nunca había entrado en la batalla hasta cuando visitó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿de qué es que está hablando si usted no ha empezado la batalla? Entonces no hablemos de victorias. Decidas entrar en la batalla para que podamos empezar a ganar victorias y podamos entonces finalmente llegar ¿a dónde? A la última de todas. Quiero en esta hora proponerles algo a los hermanos. Y por supuesto no es una conclusión humana, está escrito eso. Por la gracia del Señor esperamos y confiamos que los que estamos aquí, todos hayamos entrado en la batalla. Y si hemos venido a esta reunión sin haber entrado en la batalla, entonces el Señor lo trajo después de 20, 30 o 50 años o 5 o recién apenas. No interesa cuánto tiempo atrás ha transcurrido para que en esta reunión decida entrar a la batalla.
y muy especialmente a mis hermanos adventistas. Como explicaba el pastor Meyer el sábado por la tarde, y al decir hermanos adventistas, hablo de todos los adventistas de los que Satanás ha instigado terminologías para causar división. A todos esos hermanos adventistas, ya sea organizacionales, de sostén propio, de independientes, a nuestros hermanos adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Personalmente, lo que yo he entendido en relación con el movimiento de reforma y la iglesia adventista del séptimo día formalmente es que son las dos casas de Israel de Isaías 8. Dos casas de Israel, una más grande y otra más pequeña. Por supuesto, hay muchos otros factores en medio, pues el Señor ha permitido eso, finalmente, así como en el tiempo antiguo. ¿Por qué fue que aparecieron dos casas de Israel? ¿Cómo? Por el pecado, por la apostasía allá, cuando Roboán, ¿se acuerdan? Por esas cuestiones, entonces se dividió el reino. El Señor ha permitido modernamente también, no porque ese haya sido su plan, nunca ese fue su plan, pero las circunstancias del pecado y demás ha permitido que hayan dos casas de Israel. Bueno, lo que quiero decir a todos mis hermanos adventistas es que quienes no han entrado en la batalla en su mente, con sus pensamientos y sentimientos, no han entrado en la batalla de la cual necesitamos finalmente ser victoriosos. ¿Qué le va a examinar a usted el Señor cuando venga la determinación de quién entra o quién no entra en el mundo mejor? Del cuerpo, permítame materializarlo de esa manera. ¿Qué le va a examinar el Señor? ¿Los pies, las manos, el estómago, el hígado? ¿Qué le va a examinar? ¿Ah? Sí, yo sé, el carácter, por eso. Muy bien. Pero, a ver, ¿y el carácter dónde se asienta? ¿Dónde se establece? El Señor no le va a hacer unos rayos X de los pulmones a ver si tiene tuberculosis. Estoy materializando, repito, el Señor lo que le va a examinar, ni siquiera lo va a examinar por aquí, de aquí para abajo. Lo que le va a examinar es esta partecita de acá. Ahí el Señor va a colocar un tremendo detector. Y va a colocar un tremendo detector para ver si hay un virus. No va a buscar un tumor. No va a buscar un tumor. Lo que va a buscar es un virus. Y en el momento de que haya virus, no puede entrar. En el momento de que haya un pensamiento equivocado, que ha sido ahí acariciado y contra el cual no luchamos. Y como no luchamos, pues por supuesto, victoria sin lucha, eso no existe. Entonces, sencillamente el Señor, repito, va a poner ese detector a ver si hay un virus. Porque cuando empezó este problema en el cual estamos metidos, ¿con qué empezó? ¿Con un elefante o con un camello? En la mente de Lucifer. ¿Con qué empezó el problema? ¿Con un tumor de cuántos kilos? No, empezó con un virus, con un pensamiento equivocado. Y un solo pensamiento equivocado nos trajo a la situación en la cual estamos metidos hoy. Y la palabra dice que el Señor se va a asegurar, porque la rebelión no ocurrirá ¿qué? No ocurrirá dos veces. Por lo tanto, a usted, mi querido hermano, el Señor lo que le va a poner es ese detector que Él solamente tiene para ver por allá metido si lleva un virus, uno solito,
un solo pensamiento equivocado y entonces no podrá entrar a participar de las promesas que él ha dado al que venciere. ¿Está usted luchando con sus pensamientos? ¿Le preocupan realmente sus pensamientos? ¿Los ha colocado sobre el tamiz o los ha metido en el tamiz de la palabra? Cuando llega alguien y le propone un negocio, llega alguien a pedir algo, y usted inmediatamente su primer impulso es, bueno, en este negocio a ver cuánto puedo ganar y ganar lo que más pueda. Y esa es su primera intención, y es una intención automática porque en eso se ha desarrollado toda la vida. ¿No le preocupa eso? ¿No le preocupa? Posiblemente ni nos damos cuenta. Cuando mira, y cuando mira la belleza, la belleza no de la naturaleza, o aún la belleza en la naturaleza que Dios creó, pero para mirarla con un ojo limpio. Cuando mira, se va el pensamiento detrás de los ojos. O el profeta y el patriarca Job, que ustedes conocen quién era Job. La Biblia da testimonio, ¿verdad? Y da testimonio en unos términos en los cuales no hay mucha frecuencia que con esos términos se refiera a un ser humano. La palabra nos dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quisieran que de ustedes se pudiera escribir eso? Y cuando hubo una reunión y fue Satanás, el Señor encaró a Satanás delante de todo el universo y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Versículo 8. Que no hay otro como él en la tierra, varón. ¿Y aquí quién está hablando? Una cosa es que nosotros en nuestra catalogación humana designemos a una persona como honesta, como justa, como recta, y otra cosa es que lo haga Dios. Pero es Dios el que está diciendo de este hombre: varón, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre tenía problemas. Aunque Job fue un cristiano ejemplar, él no fue hijo de la Inmaculada Concepción. No ha nacido nadie de la Inmaculada Concepción, ni siquiera Jesús. Dijeron que Jesús por ahí, pero Jesús sí fue de la Inmaculada Concepción desde el punto de vista del Padre, pero no porque en su naturaleza no trajera las consecuencias del pecado. Así es de que Job tenía sus problemas. Y este que llegó a ser varón perfecto y recto, y escuchen especialmente varones, tuvo que hacer un pacto. ¿Lo han leído? Job 31:1 nos dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job tenía la tendencia pecaminosa de la cual Jesús dijo: el que abriga la codicia, el que mira y codicia, ya adulteró en su corazón. Y Job se dio cuenta que eso no podía
seguir. Y que eso era algo sobre lo cual tenía que vencer. Y por lo tanto, él decidió hacer un pacto con sus ojos. Y como dice Mente, Carácter y Personalidad, la página 331, Job practicó eso antes de que eso se escribiera. Donde la hermana White dice, y si hubiere pecados en su vida, si descubre que hay algún pecado en su vida, no se detenga hasta que no lo haya corregido y eliminado. No se detenga. Job no se detuvo y hizo un pacto. Y el Señor cumplió su promesa. Y el Señor pudo decir de él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, ¿está usted en la lucha para ganar la victoria? ¿Está luchando con sus pensamientos? ¿Está luchando con una serie de criterios que hemos heredado y otros que hemos cultivado y hemos sencillamente fomentado? Donde cuando alguien le propone algo, inmediatamente su mente sospecha. ¿Cómo son los pensamientos? ¿Cómo son los sentimientos? Pensamientos y sentimientos combinados, ¿qué forman? Dice la hermana White. El carácter moral. El carácter, gracias hermano. El carácter moral es sencillamente la unión de ¿qué? De los pensamientos y sentimientos. Y la Biblia habla de las dos cosas. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener la mente ¿de quién? De Cristo. Y respecto a los sentimientos, ¿qué dice? ¿Cómo? Haya pues en vosotros el mismo ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurra, entonces estaremos en la batalla, ganando la victoria, ganando victoria tras victoria, y llegaremos entonces realmente a la victoria final. Hermanos, al que venciere, y hablando de esto de columnas, hay una promesa en relación con esta palabra. En el capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, ¿y qué? Y nunca más saldrá de allí. ¿Columna en dónde? ¿Sería que Jesús fue columna cuando estuvo aquí en la tierra de la verdadera iglesia? ¿Sería que Jesús fue columna en el templo de Dios? Pero Jesús no dijo como nuestro hermano que era considerado columna. Jesús no dijo, si me sacan por la puerta me meto por la ventana. Porque Jesús es respetuoso, no impone su presencia donde le han dicho que se vaya. Y por eso cuando a Jesús lo sacaron por la puerta del templo de Nazaret, él no se metió por la ventana. Nuestro hermano le faltaba de pronto entender estos aspectos. Y no hay ningún problema en que seamos, y lo digo con respeto, porque de lo que no sabemos usamos perfectamente la palabra de que seamos ignorantes. Todos nacemos ignorantes y tenemos toda una vida para aprender. El problema es la ignorancia voluntaria. El problema es cuando cerramos los ojos a la luz frente a las evidencias que el Señor quiere mostrarnos de una manera clara y contundente. Hermanos, repito, para la victoria final tendremos que haber ganado antes ¿cuántas? Unas cuantas victorias. Unas cuantas en muchas
ocasiones debemos haber ganado victorias, para hablar de una victoria final. Debemos haber estado en el camino de la santificación. Y todos ustedes saben eso. El verdadero camino de la santificación no es uno que repite los mismos errores año tras año, sino es uno que cuando conoce la falta, cuando se destapa el problema que hay adentro y lo descubre por el Espíritu del Señor, ¿qué hace? Inmediatamente lo confiesa e inmediatamente no descansa hasta que eso está eliminado. Y encuentra que cuando eso ya quedó resuelto, ¿qué aparece? Otro monstruo. Y hay que arreglarlo y después aparece otro. Y hasta que se acaben. Todos ustedes ya saben que es una interpretación del enemigo. Creer que es normal y es la santificación cristiana que cada 3 meses estemos lavándonos los pies y confesando el mismo pecado del cual no nos queremos realmente apartar, y por eso es que tenemos que vez tras vez confesar lo mismo. Todos ustedes saben que eso no es santificación, que eso es estar muerto en delitos y pecados, y que eso es practicar confesiones y arrepentimientos de acuerdo a lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 129, arrepentimientos espasmódicos de los cuales tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está el conflicto en su mente? Repito, quiere el cielo que ninguno de los que estamos, si ya no tiene conflicto porque ganó la victoria, bienaventurado. Amén. Ya tiene su parte asegurada. El Señor debería llevárselo como Enoc para evitar que de pronto ocurra un percance. Si no estamos inquietos, se debe a una de dos cosas. O a que ya ganamos todas las victorias, o a que sencillamente estamos muertos. Y los muertos, ¿cuánto sienten? No sienten nada. Y Efesios habla de los muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Permítame, hermano, localizamos exactamente el texto para que me alegra que usted está en el sentido bereano. Cité o mencioné Efesios 2, 1 y 2. Muy bien. Hermanos, nosotros hemos venido aquí, el Señor nos ha traído sin duda con hermosos propósitos. Y es de pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra, pelea la buena batalla de la fe. Y ahora que menciono esto, recuerdo otro asunto. Cuando estamos contentos con algún pecado acariciado, porque ¿cómo es el pecado? ¿Cómo es el sabor del pecado en el momento que lo estamos masticando? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uy, dulce. Y como nos encanta el dulce, entonces no nos interesa la diabetes. Pero cuando ya nos empezamos a quedar ciegos o nos cortan el primer pie, entonces queremos semanas de oración y de vigilia y que ojalá ore la iglesia a nivel mundial a ver si logramos conmover a Dios para que me haga el milagro. Pecado es dulce y por eso es que nos gusta, ¿verdad? En la carne nos gusta. Y entonces el Señor para esos aspectos nos dice que debemos entablar una batalla. Pero no entablamos batalla, ¿por qué? Porque lo que nos gusta y lo queremos. El camino a Cristo dice muy claramente, no renunciaremos al pecado
a menos que no lo aborrezcamos de corazón. Y mientras esto no ocurra, no habrá cambio real en la vida. Dulce. Y con eso, entonces, repito, cuando saboreamos eso, y yo escuché en una ocasión una exposición donde durante todo un sermón se explicó que estábamos muy equivocados si pretendíamos entablar una batalla contra el pecado, porque eso significaba de que no habíamos entendido la justificación por la fe y estábamos buscando librarnos del pecado con nuestras fuerzas, al batallar contra el pecado. Y toda la hora de exposición fue para tratar de hacer una disección entre la buena batalla de la fe y la batalla contra el pecado, como dos cosas distintas y opuestas, cuando en la palabra del Señor es una y la misma batalla que se expresó de dos maneras distintas. Y quería dejar el predicador muy claro que cometemos un error cuando pretendemos batallar contra el pecado, porque lo que debemos es batallar la buena batalla de la fe. No sé si había leído él Hebreos 12:4, donde dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, batallando contra el pecado. Y repito, en la palabra del Señor, la batalla contra el pecado y la buena batalla de la fe, ¿qué son? Una y la misma cosa. La expresó la inspiración en esos dos términos distintos y en otros términos ya colateralmente. Mis hermanos, quiero terminar leyendo dos declaraciones. La primera está en el manuscrito 14 del 9 de febrero de 1898 y dice lo siguiente, y vamos a tratar de detenernos un poco en esta declaración. Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Y ustedes recuerdan, la sierva del Señor usa la misma terminología bíblica. Cuando dice corazón, ¿es qué? Es mente, pero una mente que también incluye lo que nosotros colocamos para el corazón, porque regularmente en nuestra conversación común nosotros colocamos razón para la mente y corazón para los sentimientos, ¿verdad? Por eso es que los muchachos enamorados no le dicen a la muchacha, yo te quiero con toda la mente. Eso no suena más bonito, te quiero con todo el corazón, ¿cierto? Pero realmente, ¿con qué queremos? Con la mente. Pero bueno, el corazón lo tenemos ahí para esas cosas bonitas, para hablar de esa manera. Entonces la sierva del Señor dice, nuestra primera tarea tiene que ver ¿con qué? Con nuestro propio corazón. Colóquele mente sin temor a que vaya usted a hacer una herejía. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. El corazón se debe convertir y santificar. En caso contrario, no tendremos relación con Cristo. Mientras nuestro corazón, y escuchen esto, hermanos, y este es un gran problema. Y este ha sido mi gran problema. Y temo que también ha sido su gran problema. Mientras nuestro corazón esté dividido. Nosotros en la carne queremos el cielo. ¿Queremos este mundo? Bueno, sencillo. Salga y pregúntele a todos los que pasan por la calle en Cochabamba cuántos quieren ir al cielo. Queremos el cielo. Pero también, ¿qué queremos? También queremos aquí, ¿verdad?
¿Y el joven rico qué quería? ¿Y dónde tenía su corazón? Pero también, y lean ustedes el capítulo, una cosa te falta en el deseo de todas las gentes. Dice, quería el cielo. Y de alguna manera amaba a Jesús. ¿Su corazón cómo estaba? Dividido. No me digan que era totalmente materialista, absolutamente. Porque si hubiera sido materialista y no le hubiera interesado el cielo en algo, entonces no se habría ido triste. ¿O usted cuando se coloca triste? ¿Cuando una cosa le afecta y la siente o cuando no le importa? ¿Se coloca usted triste con lo que ocurre que a usted no le interesa ni lo toca? ¿Ni por dentro le causa una sensación de una pérdida o algo que le afecta? La Biblia dice que se fue triste. ¿Qué quiere decir eso? Muy claro, él quería el cielo. Tenía afectos con el cielo también, pero el corazón estaba dividido. Mientras nuestro corazón esté dividido, jamás, miren esto, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la futura. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con todos los servicios que yo he hecho durante los 40 años que he sido columna? Han sido servicios donde está entretejido el yo y donde con pretexto o con buen motivo religioso, sencillamente mi yo se ha manifestado en los regalos que he hecho y en lo que haya efectuado. Mientras el corazón esté dividido, jamás estaremos preparados para servir en esta vida o en la futura. Ahora, miren la invitación. ¿Qué necesitamos hacer si descubrimos eso? Escuchen. Como seres inteligentes necesitamos sentarnos. Necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Nuestro buen hermano que les estoy contando no tenía tiempo de sentarse durante la semana para pensar esto porque los negocios le llevaban 14, 15, 16 horas de trabajo. No tenía tiempo para sentarse a pensar. Cuando alcanzaba, leía la matutina a la hora del desayuno. A veces. 2 minutos, 3 minutos. No tenía tiempo de pensar. La sierva del Señor dice que usted y yo necesitamos, si es que esa es la situación, como seres inteligentes, necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es meditar seria y sinceramente si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para obtener la esperanza y lograr el cielo que aguarda al cristiano. Ayer hablábamos con un grupo de hermanos, especialmente de hermanas. Aquí leímos, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Ayer lo hablamos, si estamos dispuestos a asumir los dolores de ¿qué? Los dolores de parto. Si realmente estamos dispuestos a aceptar eso y lograr el cielo que aguarda al cristiano. Ahora, qué interesante. Óigame, el Señor, hermanos, cada día un servidor se enamora más de una ancianita que escribió bastante. ¿Por qué? Qué milagro del amor de Dios a través de ese instrumento. El Señor se preocupó tanto por ilustrarnos que nos dijo en cómo sembrar un árbol. Hasta eso encontramos en el Espíritu de Profecía, donde le dice a usted cómo debe hacer el hueco y qué debe colocar allá y todo eso, para que no pierda el trabajo. ¿Lo han leído? Lean los mensajes selectos. Muy bien. Entonces, si por la gracia de Dios, y aquí hay unos pasos, fíjese, empezamos diciendo o leyendo, nuestra primera tarea tiene que ver con ¿qué? Con nuestro
propio, no con el de la esposa ni con el del hijo, con nuestro propio corazón. Y entonces, dentro de esa decisión, ahora nos dice, muy bien, ¿quiere hacer eso? ¿Lo acepta? Siéntese. Si aceptó ese desafío, ahora siéntese a pensar si realmente está buscando el reino de Dios y su justicia. Porque lo mejor que podemos hacer es meditar seria y sinceramente si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Calcule el costo, cuánto vale y si está dispuesto a trabajar para conseguir el costo, para pagar el costo. Muy bien. Ahora, noten, si por la gracia de Cristo llegamos a la conclusión de que realmente queremos el cielo, no sé si me están siguiendo. Siéntese a pensar si es cierto que usted quiere el cielo. Hasta ahora eso es lo que hemos dicho y llevamos 40 años diciéndolo. Pero siéntese a pensar si eso es real. Ahora, ya usted se sentó y encontró que no, bueno, tiene que tomar una decisión. Si entonces o lo deja o lo toma. Y aquí nos sigue diciendo el paso siguiente si usted tomó la decisión de aceptar el desafío. Leamos entonces otra vez. Si por la gracia de Cristo llegamos a la conclusión de que realmente lo queremos, la siguiente pregunta, nótese, número 2, la siguiente pregunta será, ¿qué debo abandonar en mi vida que no me sea una piedra de tropiezo? Por allá en Recibiréis Poder, y no recuerdo la página, pero con el libro se la puedo encontrar. En Recibiréis Poder, la hermana White dice, ¿quién desea examinarse? Oiga, le tenemos miedo al examen, porque el examen nos hace sentir mal. Los sentimientos me los pone mal. El examen, corro peligro de entrar en depresión. Entonces para eso tenemos que tapar como más se pueda y sacar del cuerpo al examen. Y por eso la inspiración nos dijo, ¿quién desea examinarse? ¿Quién desea revisar a ver si hay ídolos en su vida? Y entonces, hágase la pregunta, ¿qué debo abandonar en mi vida que no sea una piedra de tropiezo? Hermanos, debemos ser consecuentes y fieles en transmitir hasta donde conocemos todo el testimonio del Señor. Le ruego al Señor dos cosas. Alguna vez, hace algún tiempo, escuché a alguien que dijo, si un predicador, los oyentes pudieran aquí, al igual que están leyendo ese letrero, si los oyentes pudieran leer la vida de un predicador, cuando él se para aquí, ¿cuántos predicarían? Eso me tiene sacudido. Y estoy orando al Señor en esa dirección. Me gustaría que cuando predico pudiera libremente aparecer ahí detrás toda la historia de mi momento hoy, porque el Señor pide el momento de hoy, la vida de hoy, porque ¿cuántos pecaron? Entonces, no es por los errores que se cometieron, sino es por la vida hoy. ¿Qué pecado está acariciado en la mente? ¿Qué acto secreto hay? ¿Qué práctica? Que conscientemente se sabe que no es y se sigue manteniendo impunemente. A eso es que se refiere el Señor. Y segundo, tengo un peso. Nosotros no sabemos nada de la vida.
Nunca sabemos cuál es la última oportunidad que el Señor nos da. Nunca sabemos de las almas que vienen cuál es el último sermón que escuchan. Si es el que están escuchando en un momento dado. Y entonces debemos estar libres ante el Señor de que no se negó la palabra al pueblo. Oh hermanos, el Señor nos ayude. Y hemos venido sin duda, el Señor nos trajo para reafirmar o para tomar decisiones. Vengan hermanos, por favor, vamos a mirar el tablero y vamos a alzarlo para que todos lo vean. Anoche leímos esto por primera vez y lo repetimos. Y queremos hacerlo hoy otra vez. Animamos a hacerlo hoy otra vez. Job hizo pacto con sus ojos y tuvo que hacer un pacto. Y esta anciana querida de la cual pues tenemos gratitud con el Señor, también a través de su vida tomó decisiones y tuvo sus luchas también con la naturaleza pecaminosa. Y entonces tomó decisiones como esa. Y animamos a que quienes están aquí no se vayan de esta reunión sin participar de esta misma decisión. Y voy a pedir que los que desean, entonces lean conmigo. Por supuesto, usted coloque decidida o decidido, de acuerdo a su género. Por la gracia de Dios, estoy decidido a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidido a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia, pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. Esto es el secreto del éxito. Haga usted eso, hermano. Y al hacer esto, estaremos entrando a la iglesia. Antes de eso, nos la hemos pasado, y déjeme decir otro concepto, nos lo hemos pasado fuera de la iglesia, pero amontonados y aglomerados en el templo. La gente confunde aglomeración con congregación. Cuando la Biblia habla de no dejando vuestra congregación, habla de no dejando el cariño, el compañerismo, lo que al cristianismo respecta. Eso es lo que es congregación. Pero si aquí venimos los 200 que estamos, y venimos y ni sabemos cómo nos llamamos, y no nos interesa si desayunó o no desayunó, y si durmió o no durmió, o qué sé yo, y qué sus problemas, entonces aquí no hay congregación, aquí hay es aglomeración. Y el mundo está lleno de gente que se aglomera políticamente, sindicalmente y religiosamente. No se preocupe usted por la aglomeración, preocúpese por la congregación. Y para formar parte de la congregación, entonces hay que tomar decisiones. Y el Señor nos trajo aquí para tomar esta decisión. ¿Queremos leerlo una vez más antes de orar? Vamos a leerlo. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Estoy decidido a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidido a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia, pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Y voy a pedir que quizá no cantemos himnos después, sino que con esta oración podamos quedar despedidos. Y por favor, un hermano o una hermana que de corazón está tomando esta decisión y quiera venir a orar, pase al frente, por favor. Nos arrodillamos. Podemos
Glorioso Padre, te damos gracias porque has extendido tu misericordia hacia nosotros, porque has tenido a bien esperarnos pacientemente. Agradecemos porque en tu palabra nos dejas ver nuestra gran necesidad. Y suplicamos, oh Señor, que perdones nuestra tardanza en haber respondido a tus clamores misericordiosos. Recíbenos en esta hora. Ayúdanos, oh Señor, para deshacernos de todo aquello que nos impida presentarnos ante tu trono con manos. Lávanos en tu sangre y recíbenos por tu amor. En Jesús. Amén. Padre Celestial, en esta hora, un grupo de tus hijos, pocos en comparación de todos los habitantes de esta tierra, confiamos que la bendición de tu Espíritu Santo haya tocado nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos tomar un camino en decisión y en acción para poder conducirnos a la parte celestial. Oramos en esta hora para que la influencia que en nuestras vidas pueda haber pueda ser incluida en nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros amigos y todas las personas con quienes tengamos contacto, que puedan ser motivados a buscarte, a conocerte y a desear estar contigo por la eternidad. Confiamos en que tu presencia irá con nosotros. Tu Espíritu Santo hablará en nuestras mentes y no se cansará hasta que estemos reunidos ante ti. Gracias porque tú nos escuchas, gracias porque tienes paciencia, nos esperas y esperas poder llevarnos a la parte celestial con una sola familia. En Jesús lo agradecemos todo.